Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Hasta el momento son 4 los ministros que se van del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sale Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, aún no hay reemplazo. Y hace poco el presidente nombró a María Constanza García como nueva ministra de Transporte. Es ingeniera civil, especialista en tránsito y transporte y es la actual viceministra de Infraestructura. Reemplaza a William Camargo. Se va Jennifer Mojica, ministra de Agricultura. Llega Marta Carvajalino, es la actual viceministra de Agricultura. Y en Justicia se va Néstor Osuna, llega Ángela María Buitrago. Había sido ternada por el presidente Gustavo Petro para ser fiscal general de la Nación. Recientemente, el presidente colombiano Gustavo Petro juramentó a 4 nuevos ministros de su gabinete, modificaciones con las que busca impulsar su gobierno de cara a la segunda mitad de su gestión y de un último semestre legislativo del 2024 que promete mayor crispación política. Dentro de los nuevos integrantes del Ejecutivo destaca Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior y quien tendrá que gestionar lo que quizás sea la columna vertebral de la gestión de Petro, los consensos necesarios para avanzar en reformas sociales sensibles, así como la coordinación para implementar los acuerdos de paz. Su papel, así como el de los otros ministros, será determinante en esa convulsa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que ha caracterizado la gestión de Gustavo Petro. En esta necesidad de renovación política y ante las dificultades de mantener sociedades estables dentro del Ejecutivo, ¿serán capaces estos nuevos ministros de mantenerse y promover la agenda gubernamental en un contexto político tan polarizado? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Nueva Orleans, Luisiana, y hoy es domingo 14 de julio de 2024. Para pasar a nuestro segundo tema, también esta semana pudimos conocer que en Colombia el presidente Petro anuncia, y ya digamos como pues, para empezar el nuevo semestre de su mandato, y bueno, lo que sería el segundo, próximo al segundo año de su gobierno, anuncia cambios en su gabinete que anuncia algunos cambios en su gabinete que de alguna manera pues permiten como ir viendo un poco algunos aspectos que son de fondo, que me gustaría muchísimo pudiéramos ahondar en ello. Y es básicamente este aspecto que de alguna manera todo esto viene ocurriendo, porque claro, ya la semana que viene le toca una comparecencia importante en Naciones Unidas sobre el tema del proceso de paz, una dinámica pues que para el propio gobierno de Petro ha sido fundamental. Sin embargo, me gustaría un poco la valoración que le dan ustedes a estos cambios en los cuales pues hay cambios importantes en materia de justicia, en materia de agricultura, en materia también de vialidad. Y en ese sentido pues también nos da un mensaje de cara a lo que viene, porque de alguna manera también la pulsión entre la justicia y el Poder Ejecutivo, sobre todo con esa perspectiva siempre de mirada de fondo especialmente sobre ese tema de la constituyente, ¿no? Que siempre se ha comentado y que estaba como muy presente allí, de alguna manera pues ha marcado un poco la pauta de este nuevo semestre de 2024. Y en ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú estos cambios recientes del propio gabinete bueno, de lo que pudiera representar para lo que viene en Colombia? Sí, una primera observación tiene que ver con algo de naturaleza eh, teórica y clásica en política comparada, ¿no? Que tiene que ver cómo en regímenes presidenciales los distintos ministerios, las distintas secretarías se cambian, ¿no? Y se cambian a veces con criterios tremendamente erráticos, es decir, no sujetos en primer lugar a ninguna línea partidista. Quiero decir, cuando digo que no están sujetos a ninguna línea partidista, digo que no están sujetos, por consiguiente, a una lógica de buscar la cooperación con el Congreso, ¿no? Buscando a representantes de los grupos más importantes en el Congreso para trabar alianzas. También pone de relieve la debilidad de los sistemas de partidos que sustentan a los presidentes, y en este caso es obvio, bueno, algo que conocemos de sobra, que es que el presidente Gustavo Petro no tiene detrás un partido político del cual tirar militantes altamente cualificados para llevar a cabo
las tareas de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, Petro ahora mismo está ya cruzando el ecuador de su gobierno. Han pasado 2 años y le quedan otros 2 años, y el número de cambios registrados en sus gabinetes es enorme, ¿no? Lo cual supone pues esa incapacidad a la que me estaba refiriendo, y pone de relieve el hecho de no tener equipos. En este caso es el nombramiento del ministro del Interior, de Juan Fernando Cristo, posiblemente el caso más relevante, por dos razones. La primera, porque es un hombre, Juan Fernando Cristo, que tiene una trayectoria política larga. Podemos decir que es un político profesional, y un hombre que ha sido ya ministro, y que fue ministro en un gobierno totalmente distinto, totalmente diferente, ¿no?, al de Petro, como fue el gobierno de Santos, ¿no? Como diríamos de manera coloquial, sirve lo mismo para un roto que para un descosido, ¿no? Es decir, puede estar en el gobierno de Santos, pero también en el gobierno de Petro, ¿no? Y la segunda cuestión es que es un hombre que desde ese ministerio parece que va a pilotar la constituyente, el tema de lo que tú has dicho, Xavi, de abrir ese melón que supone el proceso constituyente. Y es curioso porque el propio Juan Fernando Cristo hace apenas unas fechas había escrito un artículo de opinión en el que era muy crítico con el proceso constituyente. Un proceso constituyente que bueno, que es una especie de capricho del presidente Petro. Él plantea que la Constitución del año 1991, la actual vigente, pues ha sido traicionada, y que por otra parte debería contemplar los temas que han seguido a los acuerdos de paz, que también contemplar temas como son cuestiones vinculadas a la crisis climática, o a igualdades en sectores perjudicados por políticas no igualitarias hasta ahora, ¿no? Pero, claro, Petro no se da cuenta que todo esto debe pasar por el Congreso. Es decir, la propia Constitución del año 1991 señala que el debate debe estar ahí en el Congreso. Y claro, en el Congreso es donde Petro tiene problemas. Especulo, y esto es una pura especulación, y con esto termino, que Juan Fernando Cristo podría ser una suerte de comodín con sectores pues eso, del santismo, para buscar un cierto apoyo en el ámbito parlamentario. Pero ya digo, es una pura especulación, y ahí habrá que ver en las próximas fechas por dónde se mueve el problema. Claro, fechas sobre todo en el ámbito legislativo muy sensibles, porque bueno, estamos como conversamos el episodio anterior, por si bien hubo un avance, una pequeña victoria con el tema de la reforma pensional, queda pendiente la educativa, entre otras, muy sensibles, donde evidentemente la pugnacidad parlamentaria va a estar a la orden del día. Y en ese sentido creo que también hay un elemento muy importante que me gustaría un poco tu apreciación también, Marisabel, porque claro, de alguna forma también está como telón de fondo este aspecto tan preocupante de señalar como, y a veces también de forma muy irresponsable, si se quiere, ¿no? De, bueno, que hay algunos factores dentro como una suerte del deep state colombiano que no está permitiéndome el cambio ni la democratización del país. Y de alguna manera, pues son ciertos rasgos que preocupan mucho porque precisamente dentro de una democracia los controles y balances, como lo decía Manolo, sobre todo el balance legislativo es clave, es fundamental, forma parte de la vida democrática, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, son señalamientos muy graves y que de alguna forma, pues, dejan abierta la puerta a una eventual, digamos, inestabilidad, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú estos cambios y sobre todo con ese telón de fondo que ha señalado Manolo de lo que se viene en Colombia para esta nueva mitad de mandato que arrancaría a partir de mes de agosto? Yo coincido, porque creo que todavía Petro tiene unas tareas pendientes, y este reacomodo de su gabinete tiene que ver con eso. He escuchado esa misma versión que él está tratando, porque entiende que necesita tener apoyo
legislativo para poder sacar los cambios y las reformas que quedan pendientes. Sin embargo, a mí me hace ruido un tema y es que para algunos, justamente ese argumento de que no lo dejan o que está limitado por las élites y algo así como una suerte de victimización, ¿no? Eh, que eso pueda ser parte de su justificación de una constituyente que sigue siendo vista en algunos casos, en situaciones críticas en Latinoamérica, como un recurso para enfrentar justamente esa supuesta vulnerabilidad por la resistencia al cambio que tienen las élites, los sectores tradicionales, ¿no? Entonces, eso lo he percibido en algunos casos como parte del argumento de lo que él está tratando de hacer. Sin embargo, eh, eh, el problema no es tanto lo que él esgrime como que no lo están dejando hacer. Quizás el problema sea no solamente lo que es su agenda política, sino además la forma en que está tratando de imponerla. Y es lo que yo creo que hemos venido analizando en este espacio. Y es que él necesita entender que para negociar, pues tiene que haber compromisos. Y quizás ahí es donde está parte de su problema, ¿no? Que él quiere que esa agenda política se vea reflejada en su totalidad en la propuesta legislativa y eso por supuesto nunca es así. Los sectores precisamente por eso tienen que negociar, porque no todos o lo que llaman los cambios clave van a verse reflejados en el producto final, cambio, reforma. Eso a mí me parece que es parte de su problema y entiendo que estos cambios tienen que ver, por una parte, con gente en la que él ya no confía porque no eran capaces de llevar a cabo esa agenda. Y como lo señalaba Manolo, la otra mirada es, bueno, de repente este es un operador político que puede ayudarme a convencer a los sectores más reacios a ese cambio Claro, en y es el allí donde poder muchas veces, legislativo. claro, y volvemos muchas veces a ese texto de Manolo del oficio del político, ¿no? Que precisamente, sobre todo cuando llega al poder producto de una coalición, producto de juntar tantos sectores, tantos factores, obviamente esos primeros años de gobierno, pues necesariamente tiene que ver qué conducencia política en la práctica se le puede dar, ¿no? Y evidentemente la discrepancia está a la orden del día, ¿no? Y es natural en buena medida, ¿no? Y en ese sentido creo que también me gustaría un poco destacar algo que dijo precisamente esta semana, que fue la última, bueno, yo creo que vendría siendo el último gabinete con las figuras salientes, ¿no? Que es precisamente de cara a esa comparecencia que debe hacer el próximo 11 de julio en Naciones Unidas para hablar de este tema de los avances que ha tenido los acuerdos de paz y esto. Y creo que aquí hay una fase que revela un poco lo que están diciendo aquí los dos, que cuando él de alguna manera le toca exponer el informe que va a presentar, dice, y abro comillas, nos va a tocar ir a Naciones Unidas cada 3 meses, hay que ir, esto no es un juego, pero esta vez iré yo personalmente como presidente de la República y va a tener que decir algo. Definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras, ¿no? De alguna manera esto reitera, y de hecho el propio canciller saliente Álvaro Leiva replicaba esto como, bueno, de alguna manera esto también revela que, bueno, cómo va a justificarse esta postura viniendo del jefe de un Estado, del propio Estado que dice que no cumple, ¿no? O sea, esto por supuesto resulta muy preocupante de cara a algo tan sensible y sobre lo cual
forma parte de la historia y presente de Colombia, como es el tema del conflicto interno, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en el próximo semestre, y sobre lo cual volveremos aquí en Mirada Semanal. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos, dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.